So far we've been thinking about culture and worldview. Hasta ahora hemos estado pensando en la cultura y la cosmovisión. We've seen that your worldview is the pair of spectacles, cultural spectacles, through which you view the world. Hemos visto que la cosmovisión son como los lentes a través de la cual miramos al mundo. It's difficult to see your own worldview. Es muy difícil ver nuestra propia cosmovisión. And it's easy to think that your own worldview is a Christian worldview. Y por tanto es muy fácil pensar que mi propia cosmovisión es la cosmovisión cristiana. The risk is that I make my own cultural assumptions and assume they're Christian cultural assumptions. El peligro es que yo hago presunciones desde mi perspectiva cultural, suponiendo que son presunciones cristianas. So we're going to move on to think about the relationship between Bible and culture. Entonces ahora vamos a avanzar para pensar en el tema de Biblia y cultura. And I want to suggest a number of foundations that we need to have in place as we think about Bible and culture. Y quiero pensar en varios fundamentos que tenemos que tener bien puesto para empezar a pensar en el tema de la Biblia y la cultura. And the first foundation el primer fundamento is to say that God reveals himself through a range of different cultures in the Bible. Es decir, que Dios se revela a través de una variedad de culturas en la Biblia. Think about the Bible's story. Piensa en la historia que cuenta la Biblia. There are a whole number of different cultures contained within the Bible. Hay una variedad de culturas que vemos en la Biblia. So in the early chapters of Genesis, in the story of Abraham and the patriarchs, that is one particular culture. En los capítulos tempranos de Génesis, la historia de Abraham y los patriarcas, ahí podemos ver una cultura. Abraham and his family were nomadic pastoralists. They herded cattle and camels around a desert. Abraham y su familia eran como ganaderos nómadas que movían como tras de sus animales en el desierto. They didn't live in one fixed place. No tenía una casa fija en un lugar. And they had particular traditions around how family life worked. Y tuvieron ciertas tradiciones sobre cómo funciona una familia. Some of my students from southern Sudan would particularly identify with Abraham's culture. Algunos de los estudiantes que tenemos que son del sur de Sudán se identifican muy fácilmente con la lectura de Abraham. One time I was explaining how Abraham, Isaac and Jacob found wives for their children. Una vez estuve explicando cómo Abraham, Isaac y Jacob encontraron esposas para sus hijos. My Sudanese students said, "You don't have to explain this. This is how we do it." Los estudiantes de Sudán dijeron, no es necesario que nos expliques eso, es igual como lo hacemos nosotros. Then as the Bible unfolds, you move to a more settled community in the nation of Israel. En la medida que se desarrolla la historia bíblica, nos encontramos en un ambiente más puesto en un lugar, en la nación de Israel. They moved to being farmers, to having fields of corn and wheat, fields of wheat and more settled lives. Ya eran como agricultores, entonces tenían campos cultivados, entonces una vida más fija en un lugar. That life of the nation of Israel is controlled by a set of rules. Y esa vida de la nación de Israel es manejada o controlada por una serie de reglas. The covenant in Deuteronomy tells the nation of Israel how they should live. El pacto en Deuteronomio dice a Israel cómo debería vivir. It tells them how they should use the land, how they should treat people in their community. Le dice cómo deberían hacer uso de la tierra y cómo deberían tratarse mutuamente con personas dentro de su sociedad. As the nation of Israel falls into sin, they fall also under God's judgment.
En la medida que Israel, la nación, cae en pecado, también se encuentra cayendo bajo el juicio de Dios. That judgment is brought against them through some other different human cultures. Y ese juicio les llega a través de otras culturas humanas. So the northern kingdom of Israel falls under judgment from the Assyrians. Entonces el reino del norte de Israel cae bajo juicio por medio de los asirios. The southern kingdom, the kingdom of Judah, falls under the judgment of the Babylonians. La nación del sur, Judá, cae bajo el juicio por medio de los babilonios. So in the early chapters of Daniel, you see Daniel and his friends living in Babylonian culture. Entonces en los primeros capítulos de Daniel nos encontramos a Daniel y sus amigos viviendo en la cultura babilonia. Then at the beginning of the New Testament, God's people are living in Israel, in Palestine. Y al principio del Nuevo Testamento el pueblo de Dios está viviendo en Israel o en Palestina. But they are living under Roman rule. Pero viven bajo el reinado romano. So you have both Jewish culture and Roman culture in the stories of the Gospels. Entonces en los evangelios nos encontramos con cultura romana y cultura de Israel. After the death and resurrection of Jesus, the church begins to grow. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia empieza a crecer. But as it grows, it changes from being a Jewish church to being Jewish and Gentile churches. Y en la medida que crece, cambia de ser una iglesia judía a ser una iglesia judía y gentil. That is the story of the Bible, Esa es la historia que cuenta la Biblia, but it is a story of many different human cultures. pero es la historia de muchas diferentes culturas humanas. And God reveals himself from within all of those different cultures. Y Dios se revela desde todas esas diferentes culturas. The God of the Bible deliberately chooses to reveal himself through a whole range of different human cultures. El Dios de la Biblia deliberadamente decide revelarse por medio de una serie de diferentes culturas. This makes Christianity very different to Islam. Eso hace que el cristianismo es muy distinto al Islam. Islam is God reveals himself in Islam in one very fixed culture. En el Islam, Dios se revela en una cultura muy definida. In Islam, God only speaks Arabic. En Islam, Dios solo habla árabe. But in the Bible, God speaks Hebrew and Aramaic, and the Gospels are written in New Testament Greek. En la Biblia, Dios habla en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. So the Bible is one story revealed through a range of human cultures. Entonces la Biblia es una sola historia revelada a través de una serie de diferentes culturas. But those cultures speak to each other. Pero estas culturas se comunican entre sí. This means that the Bible self-contextualizes itself. Eso significa que la Biblia se autocontextualiza. The Bible provides its own cultural context that enables us to understand its meaning. La Biblia provee su propio contexto cultural y eso nos ayuda a poder entender lo que está diciendo. So we need to use the Bible's cultures to enable us to understand different Bible passages correctly. Entonces necesitamos utilizar y entender la cultura en cada contexto para poder entender bien lo que estamos leyendo. Let me give you an obvious example. Déjame darles un ejemplo obvio. When Jesus dies on the cross, there is darkness over the land from the 6th hour to the 9th hour. Cuando Jesús muera en la cruz, hay oscuridad sobre toda la tierra desde las 6 de la tarde hasta las 3 hasta las 6 de la tarde. And then he dies. Y después muere. What does this mean? ¿Qué significa eso? Well, we know what it means because the Passover has already created the cultural context to allow us to understand this. Sabemos lo que significa porque el contexto en el cual se desarrolla la Pascua, eso nos ayuda ya a entender lo que significa. Remember back to the story of the Exodus. Piensan en la historia del Éxodo.
the Pharaoh will not let God's people go. El faraón no deja salir al pueblo. Through Moses, God sends a series of plagues. Por medio de Moisés, Dios envía una serie de plagas. The 9th plague is darkness over the land. La novena plaga es la oscuridad sobre toda la tierra. And then the 10th plague is the angel of death. Y después la plaga número 10 es el ángel de la muerte. There will be a death in every household in Egypt. Habrá una muerte en cada hogar en Egipto. Either the death of a firstborn son or the death of a Passover lamb. O la muerte del hijo primogénito en la familia, o la muerte de un cordero de la Pascua. And then God's people are rescued. Y después el pueblo es rescatado. So when Jesus dies on the cross, we have the 9th plague and then the 10th plague. Y cuando Jesús muera en la cruz, tenemos la novena plaga y la 10ª plaga. And so Jesus' death is both the death of the firstborn son and the death of the Passover lamb. Entonces la muerte de Jesús es tanto la muerte del primogénito como también la muerte del cordero. This means that when we are interpreting the Bible, we need to use the Bible's own context to understand its meaning. Eso significa que cuando estamos tratando de entender la Biblia, necesitamos usar el contexto propio de la Biblia para poder entender lo que significa. So think about the armor of God in Ephesians chapter 6. Entonces piensa en la armadura de Dios en Efesios 6. When I was in Kenya, I worked for an organization called the Church Army. Cuando yo estuve en Kenia, trabajaba con una organización que se llamaba el Church Army, o el ejército de la iglesia. I don't think you have Church Army here in Chile. Creo que no existe acá. But it is an Anglican organization similar to Salvation Army. Es una organización anglicana, pero similar al ejército de salvación. We would invite visitors to come and preach in our college chapel. Nosotros invitamos a predicadores para que vinieran a predicar en la capilla, en el servicio del instituto. It seemed that every visiting preacher had a good idea. Parecía que cada predicador que venía tenía una buena idea. I'm going to Church Army. I'll preach on the armor of God from Ephesians 6. Como voy a hablar con este ejército de la iglesia, voy a predicar sobre la armadura de Dios en Efesios 6. I heard many sermons on the armor of God in Ephesians 6. Escuché muchos sermones sobre la armadura de Dios en Efesios 6. And every sermon, Y cada sermón, the preacher would tell us about the armor that a Roman soldier was wearing. el predicador hablaba sobre la armadura que llevaba un soldado romano. But never once did anyone tell us about the armor that God in the Old Testament is wearing. Pero ninguno nos habló sobre la armadura que Dios lleva en el Antiguo Testamento. Every part of the armor of God in Ephesians comes from the book of Isaiah. Cada componente de la armadura de Dios en Efesios 6 proviene de lo mismo en Isaías. So Isaiah enables us to understand Ephesians. Entonces Isaías nos ayuda a entender Efesios. And in Ephesians, Paul is saying, you can put on the armor that God himself wears. Y en Efesios podemos escuchar a Pablo diciendo, tú mismo puedes poner la armadura que Dios lleva. So that's just an example of how the Bible provides its own cultural context. Entonces eso es simplemente un ejemplo de cómo la Biblia provee su propio contexto para entenderlo. Different cultures around the world today will relate to different parts of the Bible culture in different ways. Diferentes culturas alrededor del mundo van a relacionarse de diferente manera con diferentes aspectos de la cultura expresada en la Biblia. I've told you how my Sudanese African students particularly related to the story of Abraham, Isaac, and Jacob. Yo le conté cómo mis alumnos de Sudán pudieron relacionarse muy fácilmente con la historia y la enseñanza que recibieron sobre Abraham, Isaac y Jacob.
I also had a number of students from Rwanda and Burundi, countries where there had been a genocide. También tenían varios alumnos de Ruanda y Burundi, donde hubo hace poco genocidios. They had become refugees because of the crisis. Habían llegado a ser refugiados a causa de la crisis. So for them, passages in the Bible about exile were very precious. Y por tanto, los pasajes en la Biblia que hablan de exilio eran muy preciosos para ellos. When they read the stories of the exile and some of the Psalms, it spoke to their hearts. Cuando leían la historia del exilio y también algunos los salmos, realmente era algo que hablaba a sus corazones. So some cultures around the world today are closer to some cultures in the Bible. Entonces, algunas culturas en el mundo hoy en día están más cerca o se sienten más cercanos con algunas culturas también en la Biblia. But other parts of the Bible may be culturally more distant to my own culture. Pero hay otras partes de la Biblia que podrían ser culturalmente más alejados de mi propia cultura. For me, as someone who grew up in Britain, the thinking in the epistles, the way that the epistles are written, was not difficult for me to understand. Para mí, alguien criado en Inglaterra, no me era difícil entender la cultura en la cual las cartas son escritas. But for my Kenyan students, the epistles were very hard to understand. Para mis alumnos de Kenia, las cartas eran muy difíciles de entender. Many of my students had never read Paul's letter to the Romans. Muchos de mis estudiantes jamás habían leído la carta de Pablo a los romanos. They found the language just too hard. Encontraron el lenguaje demasiado difícil. But for me, this was very familiar. Pero para mí eso era muy conocido, muy fácil de entender. So I'm going to ask you now to look at a passage that, at least for me, seems a very strange passage of the Bible. I'll be interested to see what you think about it. The passage is Numbers chapter 5. Okay, le voy a pedir ahora que ven un pasaje que por lo menos para mí es algo extraño, difícil de entender por el contexto, y eso es Números 5. So I'd like you in your groups to read Numbers chapter 5 verse 11 to 31. Okay, entonces hay que leer en sus mesas el número 5, 11 to 31. 11 al 31. And just talk together what is happening in this passage. Y hablan juntos, ¿qué es lo que está pasando aquí en ese pasaje? Numbers 5, 11 to 31. Número 5, 11 al 31.
A mí me pasó algo súper extraño porque este año ese fue un texto en mi devocional y unas semanas después me tocó mentorear a un hombre celoso y estuvimos meditando en números 5 y trajo mucho libertad a ese hombre porque no sé si lo aplicamos bien o no, pero pero sí vimos que esa ley o ese ritual le enseñaba a ese hombre celoso a descansar en Dios y no afanarse él en la búsqueda de esa verdad, y si la mujer o el hombre engañaba a su esposo o esposa, su primer problema era con Dios y Dios se iba a hacer cargo también de eso. Y en esa instancia, este año, para ese hombre celoso, le trajo mucho consuelo. So I don't think that we often preach on Numbers chapter 5. Creo que no predicamos mucho sobre el número 5. You've never heard a sermon in your church on this passage. ¿Han escuchado algún sermón en la iglesia sobre ese pasaje? And I think we do find it emotionally confronting. Y creo que sí lo encontramos desafiante, chocante emocionalmente. Clearly there are gender issues here. Claramente hay asuntos de género involucrados acá. What happens if a woman suspects her husband of unfaithfulness? That is not addressed. ¿Qué pasa si una mujer sospecha que su esposo ha sido infiel? Ese tema no está enfrentado ahí. In the 21st century, we expect greater equality. En el siglo XXI esperamos una mayor igualdad. But this is a strange passage for us. Pero es un pasaje extraño para nosotros. But if you come from a culture that practices magic or witchcraft, this language would be very familiar to you. Pero si tú vienes de una cultura que practica la brujería o magia, entonces este lenguaje te sería muy familiar. So the language in Numbers chapter 5 sounds a lot like the language of animism, the worldview that is to do with evil spirits. Entonces el lenguaje de número 5 suena mucho como el lenguaje del mundo del animismo, de los espíritus malvados. Many parts of the world struggle with witchcraft. Mucha parte del mundo se luchan con el tema de la brujería. And when a woman is accused of being a witch, the emotion of jealousy or envy is usually at the heart of the accusation. Y comúnmente cuando una mujer es acusada de brujería, es muy común que el centro de la acusación es el celo. So we tend to think about witchcraft as being when a witch casts a magic spell on someone. Solimos pensar en la brujería como cuando una persona pone una maldición sobre otra persona. But in many cultures, witchcraft can be unintentional. Pero en alguna cultura, en muchas culturas, la brujería puede ser unintentional, sin una intención clara. So a woman, because of her emotion of jealousy, can cause spiritual harm on another person, but she doesn't cast a magic spell or anything like that. Entonces So a woman, through feeling jealousy, can cause spiritual harm to another person. Okay, entonces una mujer que se siente celosa puede causar dolor para otra persona sin en realidad haber hecho deliberadamente un acto de brujería. So the emotion of jealousy is related to witchcraft and magic in many cultures around the world. Entonces la emoción del celo puede estar relacionado en muchas culturas alrededor del mundo con la brujería.
And Numbers chapter 5 uses exactly that kind of language. Y número 5 utiliza precisamente esa clase de lenguaje. So while Numbers 5 may seem strange to us, it would be very familiar to people from other cultures. Entonces, mientras que número 5, el lenguaje parece muy extraño para nosotros, en otro tipo de cultura va a ser muy fácil, muy conocido. But it is also very subversive. Pero también es muy subversivo. Because when you look at the chapter, there are some very surprising things here. Porque cuando miras atentamente al capítulo, hay muchas cosas bastante sorprendentes ahí. So the husband is jealous that his wife has been unfaithful to him. Entonces, un esposo es celoso porque piensa que su esposa ha sido infiel. And he is to take her to the priest, and they go to the temple. Entonces él tiene que llevarla al sacerdote, entonces van al templo. She has to drink this bitter water that is just water with dust from the floor of the tabernacle. Tiene que tomar esa agua amarga que es simplemente agua con polvo sacado del piso del tabernáculo. She doesn't have to drink poison. No es veneno que tiene que tomar. She is just drinking dusty water. Es simplemente agua con polvo. And who judges her in the story? ¿Quién la juzga en esta historia? It's not the husband, No es el esposo, and not the priest, no es el sacerdote, only God. solo Dios. And so in the story, only God, not a male person, can judge her. Entonces en la historia solo Dios, no un personaje masculino. And puede juzgarla. what she has to drink is not a magic potion or anything poisonous, but really only dusty water. Pero lo que tiene que tomar no es una cosa venenosa ni nada, es solamente agua con polvo. Then if she lies before God, it is God who will judge her. Entonces si ella está mintiendo ante Dios, es Dios que le va a juzgar. So while this may seem a very strange story to us, Entonces mientras que esto nos puede parecer una historia muy extraña, actually it is a story that protects women in a patriarchal culture. en realidad es una historia que protege a las mujeres en una cultura patriarcal. She is innocent until proved guilty, Es inocente hasta que se muestra culpable and only God is the judge of her. y solo Dios es el juez de ella. So this is a good example of a passage that is hard to understand because our own culture doesn't relate to it. Entonces esto es un buen ejemplo de un pasaje que nos es difícil de entender porque por nuestra cultura no podemos relacionarnos muy bien con él. An animistic culture would understand this story quite easily. Una cultura animista entendería esto con bastante facilidad. But they would also find it very challenging and subversive Pero también lo van a encontrar desafiante y subversivo, because it moves the power away from the men in the story. porque remueve el poder, aleja el poder de los hombres en la historia And leaves only God as the judge. y deja solo a Dios como el juez. And it deals with powerful emotions like jealousy and envy. Y trata con emociones muy poderosas como el celo. So, different parts of the Bible will be easier to understand from some cultures and more difficult from other cultures. Entonces, ciertos pasajes de la Biblia, ciertas partes van a ser más fáciles de entender en cierta cultura y más difícil y otro pasaje más difícil en esa misma cultura. That means that there is great benefit and great privilege from reading the Bible alongside people from other cultures. Esto significa que hay tremenda ventaja, tremendo beneficio en leer la Biblia junto con alguien o al lado de alguien de otra cultura. It is a great privilege to be able to read the Bible with someone whose cultural lenses are different to our own. Es un enorme privilegio poder leer la Biblia con alguien cuyos lentes culturales son distintos a los nuestros. My Kenyan students greatly enriched my understanding of Scripture. Cuando estuve en Kenia, mis alumnos allá me enriquecieron mucho mi entendimiento de la Escritura. So I remember reading Genesis
chapter 12, verses 1 to 7 with my Kenyan students. Recuerdo haber estado leyendo Génesis 12, 1 al 12 con mis estudiantes en Kenia. You know the story. God says to Abraham, leave your family, your father's house and your land and go to the new land that I will show you. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Que Dios dice a Abraham, deja a tu padre y la tierra de tu padre para ir a la tierra que yo les voy a mostrar. As a Westerner, I read that as if God was saying to Abraham, I want you to move house. Como un occidental, yo leía eso como si Dios estuviera diciendo, quiero que te cambie de casa. But for my Kenyan students, their family and their tribe are the things that give them their very identity. Pero para los estudiantes kenianos, la familia y la tribu son las cosas que dan a ellos su identidad. When a Kenyan tells you their name, they tell you their father's name and their tribal identity. And if you understand the context, they're also telling you where their land is. Cuando una persona de Kenia te dice su nombre, te dice el nombre de su padre, el nombre de la tierra, y también si entiendes bien la cosa. The land. Y si entiendes bien lo que está diciendo, va a poder realmente ubicar la tierra a la cual pertenece. So God is not just asking Abraham to move house. Entonces Dios no está simplemente diciendo a Abraham, cámbiate de casa. He's asking Abraham to leave everything that defines his identity. Está pidiendo a Abraham que deje todo lo que define su identidad. And God is going to give him a whole new identity as a gift of grace. Y Dios le va a dar toda una nueva identidad como un regalo, un don de gracia. By grace, God will give Abraham a new land. Por gracia, Dios le va a dar una nueva tierra. And by grace, God is going to make Abraham into a new tribe. Y por gracia, Dios también le va a convertir en una nueva tribu. And so my Kenyan students helped me to understand a part of the Bible that I had never really viewed like that before. Entonces mis estudiantes de Kenia me ayudaron a entender una parte de la Biblia que no había visto de esa manera antes. So sometimes it can be challenging for us when we have people from different cultures coming to our churches or coming into our countries, but there is a very rich opportunity here. Nos puede ser desafiante a veces si llegan a nuestra iglesia o incluso a nuestro país personas de otras culturas, pero hay tremenda bendición en eso también. Maybe people who are coming here as refugees from Venezuela will help you to understand the exile better. Quizás la gente que está llegando aquí desde Venezuela le pueden ayudar a entender mejor el exilio. So, I'm saying that the Bible as a document contains a range of different cultures. Entonces yo estoy diciendo que la Biblia como un documento contiene una variedad de diferentes culturas. And those cultures enable us to interpret the Bible's message correctly. Y esas culturas, conocimiento de esas culturas nos ayuda a entender correctamente lo que estamos leyendo en la Biblia. So the Bible is self-contextualizing. Entonces la Biblia se autocontextualiza. It provides its own cultural context within which we can interpret it. Provee el contexto. La misma Biblia provee el contexto en el cual podemos interpretarla. We don't need to import a cultural context from outside the Bible in order to be able to understand it. No es necesario importar desde afuera de la Biblia un contexto cultural para poder entenderla. So in doctrine, you think about the Bible as being self-interpreting. It interprets itself. En la doctrina, piensa en el tema cierto que la Biblia se autointerpreta. In mission, we think about the Bible as being self-contextualizing. En misión, pensamos en la Biblia como que se autocontextualiza. And what that means is that when we're interpreting or reading the Bible and understanding its context, we need to use the Bible's analogies correctly. Eso significa que cuando estamos
leyendo algo en su contexto cultural en la Biblia, necesitamos entender, utilizar bien las analogías que están en la Biblia. Earlier on, we talked about Eskimos or Inuit who live just where there's only snow. Antes hablamos de los esquimales que viven donde los inuits que viven solamente donde hay nieve. An Inuit person has never seen a sheep in their lives. Una persona inu nunca ha visto en su vida una oveja. They don't know what a sheep looks like. No tiene idea cómo se ve una oveja. But the Bible provides a context that enables them to understand sheep and shepherds within its own document. Pero la misma Biblia provee lo necesario para entender lo que es una oveja y lo que es un pastor de ovejas en su propio contexto. So when Jesus says, I am the good shepherd, I'm not supposed to go and talk to an English shepherd or a Chilean shepherd and find out what shepherds do. Entonces, cuando la Biblia dice, yo soy el buen pastor, no es la idea que yo vaya a un pastor chileno, un ovejero chileno o un pastor inglés, no el perro. Entonces, para saber lo que es un pastor. Sorry. What I'm supposed to do is to go back to the Old Testament and look at passages like Ezekiel 34 and Psalm 23. Lo que necesito hacer es volver atrás a pasajes como Ezequiel 34 o el Salmo 23 que me ayuda a entender lo que es un pastor en la Biblia. And so the Bible provides its own analogies and pictures, and we're supposed to use those analogies and pictures in the way that the Bible determines. Entonces la Biblia provee su propia analogía y imágenes y deberíamos entender la Biblia bajo esa cosa que la Biblia ya presenta. Similarly, images like the vine, a lot of the language that Jesus uses is interpreted for us by the Old Testament. De la misma manera, una imagen como la de la viña, la vid, también el mismo Antiguo Testamento nos provee cómo entender eso. So we've seen how the Bible is a cultural document that interprets itself. Entonces hemos visto cómo la Biblia es un documento que se autointerpreta. Let's move on to think about the attitude that the Bible has to human culture. Entonces vamos a seguir avanzando para ver cómo, qué actitud tiene la Biblia hacia la cultura humana. What does the Bible think about Chilean culture or Australian culture or British culture? ¿Qué es lo que piensa la Biblia sobre la cultura chilena o la cultura británica o la cultura australiana? And what is the Bible trying to do with different human cultures around the world? ¿Qué es lo que la Biblia está intentando hacer con diferentes culturas alrededor del mundo? This is an area that has been greatly discussed in mission. Eso es un área que ha sido muy conversado, muy discutido en la misión. And it continues to be contested in mission today. Y sigue siendo un tema debatido en la misión hoy en día. If you think back to the most famous days of Protestant mission, you go back to the 1800s. Si piensas en la época más famosa en la historia de las misiones protestantes, entonces vuelves al siglo XIX. Many British missionaries in the 1800s thought that their culture was Christian culture. Muchos misioneros británicos en la cultura siglo XIX pensaban que su cultura era la cultura cristiana. They went to different cultures around the world, and in some places they were shocked by what they saw. Llegaron a diferentes culturas alrededor del mundo y a veces fueron muy choqueados por lo que vieron. And so they had the attitude that those cultures needed to be wiped clean. Entonces tuvieron la actitud que esas culturas tuvieran que ser blanqueados. And then they needed a Christian culture. Y necesitaban reemplazarlo con una cultura cristiana. But what Christian culture for them meant was Victorian British culture. Pero lo que significaba para algunos de esos misioneros era la cultura británica victoriana. It's easy to criticize Protestant missionaries from the 1800s. Es fácil criticar a los misioneros del siglo XIX. But
they did a pretty amazing job. Pero la verdad es que lo que lograron era sorprendente. And some of the cultures they went to were extremely challenging. Y algunas de las culturas a las cuales llegaron eran muy desafiantes. Cultures that were still, in some cases, cannibalistic. Culturas que a veces eran caníbales todavía. And so when we think about the attitude of the Bible to human cultures today, we have to recognize that there are two truths. Entonces, cuando pensamos en la actitud de la Biblia hacia las culturas hoy en día, tenemos que reconocer que hay dos verdades. The first truth is that all human beings are made in the image of God. La primera es que todos los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. All human beings are precious to God. Todos los seres humanos son preciosos en los ojos de Dios. And human beings, when they were made in the image of God, were created to be stewards of God's world. Y cuando los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, también fueron creados para ser mayordomos de la creación de Dios. God put Adam and Eve in the Garden of Eden, and they were to work. Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén y tuvieron que trabajar. Adam gets to name all the animals. A Adán le cae la tarea de nombrar a todos los animales. So he is creating culture when he does that. Está creando cultura al hacer eso. So culture creation is part of being made in the image of God. Entonces la creación de cultura es parte de ser hecho a la imagen de Dios. So that's the first truth. Esa es la primera verdad. But the second truth is that all human beings have rebelled against God. Pero la segunda verdad es que todos los seres humanos han rebelado contra Dios. Sin has spoiled everything. El pecado ha destruido todo. Without Jesus Christ, human beings are lost. Sin Jesucristo, los seres humanos son perdidos. And the culture that humans create will be spoiled by sin. Y la cultura que los seres humanos crean va a ser dañado, vandalizado por el pecado. So the truth is that all human cultures both have the possibility of reflecting God's image and have been spoiled by sin. Entonces, toda la cultura, por un lado, tiene la posibilidad de reflejar la imagen de Dios, pero también han sido dañados por el pecado. So Don Carson says that human cultures are both resplendent with glory and awash in shame. Entonces, Don Carson dice que las culturas humanas son, por un lado, resplandecientes con gloria, pero también sumergidos en la culpa, en la vergüenza. So resplendent with glory and awash with shame. Entonces resplendientes con la gloria, pero también sumergidos en la vergüenza. So all human cultures at the same time can show us what it means to be in God's image. Entonces, todas las culturas humanas a la vez pueden mostrarnos lo que significa ser creados a la imagen de Dios. And at the same time can show what it means to be in rebellion against God. Y al mismo tiempo nos pueden mostrar lo que significa estar en rebeldía contra Dios. And so when we think about mission, we need to hold those two truths together. Entonces, cuando pensamos en misión, tenemos que mantener a esas dos verdades unidas de alguna manera. But this can be very challenging. Y eso puede ser muy desafiante. Because it's easy for me to make my own judgments based on my own cultural values. Porque es fácil que yo haga mis propios juicios en base de mis propios valores culturales. It's easy for me to judge something as being awash with shame, but maybe I haven't understood it properly. Es fácil que yo juzgo que algo sea sumergido en la vergüenza cuando en realidad yo no le he entendido bien. And so in the world of mission, there have been different attitudes to how positive or negative we should be towards human cultures. Entonces, en la arena de la misión ha habido diferentes actitudes sobre la manera en que debemos entender la variedad de culturas. So it's like a pendulum that swings. Entonces, como un péndulo que anda así. And in Victorian mission,
the pendulum was swinging towards considering all cultures apart from Victorian culture as being awash with shame. Entonces, en la época victoriana en Inglaterra, el péndulo iba por un lado que más o menos decía que todas las culturas que no son iguales al suyo estaban sumergidos en la vergüenza. I think in 2019, the risk for us is that the pendulum has swung completely the other way. Creo que nuestro peligro en el año 2019 es que el péndulo ha ido muy lejos en la otra dirección. And the risk for us today, perhaps, is that we are too positive about human culture. Entonces, quizás el problema hoy en día es que estamos en peligro de estar demasiado positivos sobre la cultura humana. And certainly, by default, liberal Christianity tends to be very positive towards all human expressions of culture. Entonces, el liberalismo cristiano suele ser como por naturaleza muy positivo sobre todo cualquier expresión de la cultura humana. So there's lots to think about here, but we're going to take a break and we'll come back in half an hour or so and think about these themes in a bit more detail. Okay, hay mucho por lo cual pensar aquí. Nos toca al tiro otro break, oportunidad para conversar, y en media hora, un poco menos, que vuelvan acá, por favor, y vamos a pensar más en esos mismos temas.